la parte operativa de toda la materia, porque sí, estas son las herramientas por las cuales ustedes van a entender el lenguaje contemporáneo, lo que son las características de la contemporaneidad, los elementos que la componen, las interacciones que existen. ¿Tú estás grabando? Sí. Sí. Okay. Los elementos cómo interactúan para conformar el ambiente contemporáneo, ¿okay? Con todas sus realidades. Pero obviamente nosotros no nos vamos a quedar en la visión culturalista pura. Nosotros tenemos que ver cómo entra dentro de eso la arquitectura de la ciudad, ¿okay? Y posiblemente en forma más discreta lo que serían los paisajes y los territorios, que son los elementos, digamos, espaciales en el cual está involucrado el arquitecto y otros profesionales que están en el área del problema del espacio. Parece mentira, pero hay tres profesiones que tienen que ver con el espacio. En realidad hay una cuarta, pero no la voy a meter tanto porque no directamente lo hace. El arquitecto, que pareciera que fuera el más evidente. ¿El más? El arquitecto, el urbanista y el geógrafo. Tres. Y se lo digo porque yo tuve una experiencia hace muchos años atrás cuando yo estuve estudiando en España. ¿Y? Por curiosidad, ¿cuál sería el cuarto? ¿Cuál sería? El cuarto. Bueno, por su esencia, el profesional que se encarga del espacio es el geómetra. ¿Okay? Que en realidad no es una profesión común en Venezuela, es más que todo en Italia, ¿okay? Y en algunos países europeos, pero aquí no. ¿Era el arquitecto y el urbanista aquí? El geómetra. No, el otro. Geógrafo. ¿Cuáles son los profesionales? Arquitectos, urbanistas, geógrafos. ¿Por qué? Porque el geógrafo va hacia el espacio geográfico. Ese es otro espacio con una escala distinta. ¿Ok? Y el geómetra, porque el geómetra de una manera u otra, igual que el geodesta, tiene que ver un poco con las medidas y con todo lo que es la parte de medición del espacio, incluyendo el espacio arquitectónico. Sobre todo el geómetra está más ligado al aspecto de arquitectura, ¿ok? Pero también a veces va hacia otras esferas, en el sentido del espacio geográfico, los cartógrafos, los topógrafos, los geodestas, que hacen el estudio matemático de la superficie terrestre, son ingenieros, ¿ok? Los geómetras son como una especie de mezcla de arquitectos con geodestas, o sea, hay algo. Lo que pasa es que aquí casi estas profesores no existen. Bueno, sí habían aquí, de hecho había un profesor de la URU que era geómetra, era egresado de una universidad de Italia, pero allá esa profesión es como un técnico medio, un técnico superior en algún caso. Profe, ¿y de qué se encarga esa gente? En algunos momentos, sobre todo en antes de la Segunda Guerra Mundial, y con toda la crisis de las guerras, ¿verdad? Había pocos arquitectos y a veces habían personas que se metían al mundo de la arquitectura y empezaban esas carreras que existían. ¿Pero qué herramienta utilizaban? Justamente el aspecto de las mediciones y todo lo que está relacionado con las mediciones, que es la geometría y la geodesia. Lo que pasa es que el geodesta es un ingeniero, ese sí es un ingeniero de alto nivel, que es el estudio de todo lo que son las representaciones de la Tierra y todos los recursos que se generan por los usos de los suelos. ¿Okay? Y entonces él hace los cálculos de los puntos de referencia de toda la distribución y repartición de las tierras. Eso es lo que llaman estudios catastrales. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿por qué está querido esto? Simplemente para decirles que son las personas que están metidas en el mundo del espacio. Ajá. Bueno, entonces, pero bueno, eso se me va el punto por otro lado. Vamos a
a lo que realmente nos interesa ahorita aquí. De una manera u otra, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que hacer acá es entonces entender no solamente, y eso lo van a ver ahorita mismo cuando se lo esté explicando, los componentes de la realidad contemporánea, sino ver las leyes y relaciones que existen entre esos términos que de una manera u otra nos conducen a la comprensión del mundo contemporáneo. A nosotros tener el mundo contemporáneo comprendido y saber algunas de las mecánicas que lo sustentan, ¿verdad? Vamos a entender el debe ser, y ahí vamos a una parte de juicio de valor de todas estas cosas, y aparece la parte de la crítica, ¿ok? Que es el otro nivel, porque la comprensión de las cosas no termina en ese trabajo nada más, pero que la crítica en sí nos lleva al siguiente escalón de conocimiento, que es valorar todo este tipo de cosas y hacer un juicio sobre ellas para saber tener una ética sobre esos elementos de una manera u otra y asumir una posicionamiento ante la realidad, ante esa realidad y cualquiera que se nos presente, porque no es solamente la parte de arquitectura, puede ser a cualquier problema, porque la crítica no es solamente arquitectónica, la crítica puede ser en la literatura, puede ser en la política, puede ser en muchas cosas, ¿ok? O sea, es un recurso. Gracias. Es un recurso. ¿Estamos? Es un recurso, simplemente. Un recurso metodológico para ese proceso del conocimiento de un área, en este caso nuestra área, porque somos ciencias y artes del espacio, como en la arquitectura. Si vamos a la definición clásica de la arquitectura, que ya la vamos a revisar, porque en el mundo de la contemporaneidad tiene una especial entendimiento, una expresión especial de lo que es la arquitectura en sí, que cambia respecto a otros momentos históricos. ¿Okay? Cuando nosotros, por eso que yo les decía a ustedes que el contexto del cual estamos hablando no es el contexto de hace 70, 80 o 90 años atrás. Estamos hablando de un contexto más o menos definido que viene a partir de 1960. ¿Okay? O sea, ese es el último tercio del siglo XX. Hasta el tiempo actual. Ese es el contexto. Y dentro de él pueden haber otros contextos más, que ya son particiones del espacio, que ya las vamos a ver, ¿okay? que dan caracterizaciones específicas de la comprensión contemporánea. ¿Me están entendiendo eso? Eso es algo muy concreto, o sea, esto no es una divagación, esto es una cosa práctica, porque si sabemos eso, vamos a comprender inclusive las diferencias dentro de la propia contemporaneidad, porque esas existen. Ya las vamos a ver, ¿ok? Entonces, un poco eso. Esa es la idea, o sea, que entiendan esas herramientas que de una manera u otra van ustedes a adquirir y manejar y posicionarse entre ellas para comprender la contemporaneidad. Pero ¿qué pasa? Piensen, si nosotros queremos tener ese concepto de contemporaneidad, por cierto, quiero hacer una pequeña aclaratoria para darle un contexto para que puedan entender esto. Quiero hacer una advertencia. Inclusive esto proviene de mis propias clases, que yo hacía en los salones, con los que tomaba fotos, después le hacía una conversión de texto y después la empezaba
Inclusive si ustedes vieran la lámina del semestre pasado les va a dar risa. Porque yo tenía una intencionalidad con esto que están viendo ustedes aquí, porque esto va a ser una manera, una herramienta o una metodología por el cual ustedes van a hacer trabajo práctico. Pero ojo, advierto, no copien esto. El que me copie esto está raspado. Y no es porque yo me vaya a raspar yo mismo, sino que hay una intencionalidad. Que hagan su propia interpretación. Yo quiero abrirme a ese mundo de interpretación. Cada quien, cada grupo lo haga a su manera. Pero eso sí, tiene que haber cierta lógica, cierta justificación. Esto que están viendo ustedes aquí, como metodología docente, como metodología de investigación y de conocimiento, se llama mapa mental. Quizás por allá, por bachillerato, muy probablemente, eso lo agarramos ustedes por el mundo famoso de las bolitas y las rayitas. ¿Sí o no? Hagan un mapa mental, muchachos, de una actividad X. Ah, sí que son las partes. Ah, y la bolita esta, la bolita esta, la bolita esta. Y hacían las rayitas. Pero ustedes no saben ni siquiera por qué esas rayitas. Las hacen por pegar dos cosas y ya está. Y no es así. Es más, lo que yo quiero, esto que está aquí, es apenas una forma de hacer ese proceso. Pero eso es una representación, no es el verdadero mapa mental. El mapa mental, se los advierto de una vez, es una metodología en la cual nosotros representamos aquellos elementos y sus conexiones, sus dinámicas, que forman parte de una realidad, a lo mejor un concepto muy complejo, como también un concepto simple. ¿Ustedes vieron la materia en orientación de metodología de investigación? ¿No la han visto? ¿No la han visto? Metodología. Metodología de investigación. Sí. Eso es el octavo. Bueno, para que vean ustedes cómo esta facultad está de cabeza. O sea, No debiera ser, no estoy de acuerdo con secundaria, eso. creo. Bueno, muchachos, no podemos hacer nada. Así está compuesto, desde el año 2011. Pero no estoy de acuerdo. Eso es lo primerito que ustedes van a aprender. Al contrario. En comunicación la enseñan, casi al principio de la carrera. La comunicación, el departamento de comunicación, de expresión gráfica y eso sí, a veces lo hace, pero no lo hace con la profundidad que debe ser. Yo sé que la materia de metodología lo hace, pero cuando lo están haciendo, cuando ya pasa un recorrido que no saben, o sea, si lo hubieran sabido eso antes, ¿cómo no hubiera sido la formación de ustedes en todo ese proceso? O sea, es una cosa ilógica, loca, pero bueno. Entonces, ¿qué les quiero decir a ustedes? Que a la final de cuentas, el mapa mental no es la representación, es la operación mental. Eso está aquí. Es más, las famosas bolitas y las famosas rayitas, como esto, son solamente una modalidad. Una maqueta es un mapa mental, un plano es un mapa mental, una representación tridimensional es un mapa mental, hasta un sketch es un mapa mental. ¿Por qué? Porque proviene de una operación mental que conduce a representar las cosas como ustedes necesitan, como es la justificación
como es la posicionamiento sobre lo que ustedes quieren demostrar. Entonces, no sé si están entendiendo esto. Que esto escapa un poco de la parte histórica, pero sí tiene que ver mucho con la forma de pensar. A ver si te están dando cuenta que están viendo retrasados metodologías de investigación, ¿verdad? Cuando el pensar es siempre, desde el comienzo, desde que ustedes son niñitos ya están pensando. Lo que pasa es que aquí todas las reglas. Entonces, señores, cuidado. Yo he visto cosas muy curiosas, inclusive en semestres anteriores. Hay una muchacha que me vino hasta con una maqueta abstracta. Porque ella quería representar la idea que tenía sobre la contemporaneidad con una maqueta. Digo, muy chévere. Y me vino con aquel acomodo de cosas, pelotas, elementos transparentes. Digo, chévere. Si eso que estás representando es correcto, es claro, preciso, comunica y tiene claridad, perfecto. Así que no necesariamente se maten con esto. Es más, yo no sé si yo cometí un error y les puse las cosas más suavecitas. Porque si ustedes ven lo que yo tenía el semestre pasado, ustedes se horrorizan. Porque era mejor para ustedes, inclusive que fuese así. No estoy diciendo que está mal, pero por lo menos tiene una lectura bastante más clara. ¿Por qué? Porque les estoy dando los elementos, pero el orden se lo hacen ustedes. Según la valoración que ustedes le van a dar, según lo que ustedes crean, porque precisamente de ahí parte la metodología crítica. ¿Se están dando cuenta de eso? Entonces, si para los efectos de los conceptos de la contemporaneidad hay una cantidad de elementos principales y una cantidad de elementos que bordean o coordinan el concepto, que pueden cambiar, que no siempre son iguales. ¿Okay? Pero aquí, por lo menos, les estoy dando algunos elementos que después los vamos a ver con muchísimo más detalle, para que vean ustedes los elementos que componen esa contemporaneidad, que de por sí ya cuando están viendo esto, no es fácil. Ya hay un primer concepto dentro de la contemporaneidad, una caracterización especial, una complejidad. Pero la contemporaneidad no viene sola. La contemporaneidad tiene un contexto. Y la contemporaneidad, de paso, es producto de transformaciones. Bien, ¿Qué plan trabajar con equipo? Bien. ¿Ok? Entonces, deben bien las letras. Lo que pasa es que desgraciadamente esos proyectores son horribles. Tienen una resolución tan baja que a veces les va a costar, pero bueno, se lo voy describiendo verbalmente. Si ustedes no notan algo, hay algunas cosas que sí se notan, pero otras que no. Ok, entonces, como les decía, la contemporaneidad no viene sola, la contemporaneidad tiene un contexto. Pero algunos de los elementos que componen la contemporaneidad no son cosas como que vienen de la magia o de la nada, no. Vienen de elementos previos. Y antes de la contemporaneidad había otro contexto cultural. Por eso es que yo les pongo aquí en el centro que primero la contemporaneidad es una determinación cultural. ¿Okay? Aquí está ese elemento que es muy importante, porque el contexto de la contemporaneidad es la cultura. Estamos. Y en ese contexto, obviamente, también hay una temporalidad.
un cambio de tiempo, que también implican cambios culturales. Antes de la contemporaneidad había un tipo de cultura. En la contemporaneidad hay otra cultura. Pero resulta que los elementos que están en esta cultura tienen una herencia, o vienen de una herencia previa. ¿Cuál es ese momento? ¿Que lo vieron ustedes en Historia 3? La modernidad. ¿Que hay cosas distintas? Sí, hay cosas distintas. ¿Que hay cosas comunes? También. Entonces, bueno, te dirán, profesor, pero ¿cómo es esto? ¿O es modernidad o contemporaneidad? ¿O qué cosa aquí es distinta y qué cosa es igual? Es que es así. Es parte de los procesos culturales, en donde es muy importante los cambios y las permanencias. Aquí está, por aquí está. Yo no sé si está bien. Sí, es ahí. Sí, aquí está. Un elemento determinante, porque hay cosas que por las circunstancias que se están viviendo en una cultura, por X condiciones, bien sea tecnológicas, bien sea sociales, bien sea políticas, económicas, ambientales, lo que sea, hay cosas que cambian, pero también hay cosas que permanecen. Simultáneamente. ¿Estamos? Y entonces, hay cosas que no cambian y permanecen en el sistema contemporáneo, pero hay cosas que sí cambian. Y están ahí gravitando, conformando la realidad contemporánea. ¿Estamos? Que muchos de ellos son herencias de la modernidad. Porque si vamos, por ejemplo, en el caso de las tecnologías, ¿verdad? Estamos por aquí, por el cambio tecnológico, creo que, no sé si está por aquí, bueno, está por acá en uno de los términos, ¿ok? En los cambios tecnológicos, siempre en el siglo XX, y que en todo, inclusive yo lo puedo demostrar, o sea, se puede demostrar, porque desde el Renacimiento han habido permanentes cambios tecnológicos. Evolutivo o involutivo, o sea, va para atrás o va para adelante. ¿Están entendiendo esto? Sí. En el sentido de que, por ejemplo, y ahí sí me voy a la parte de historia, cuando yo me pongo en el Renacimiento, hay un avance en donde, en la ciencia, ¿ok? Como elemento fundamental del cambio social, sobre todo sobre la materialidad y la visión de certeza, de veracidad en la cuestión social, de la económica y política de un país o del mundo, a través de las cuestiones económicas. Entonces aparecen las teorías económicas, Pero si yo me pongo en el mundo de la arquitectura, van así. Curiosamente van hacia atrás, hacia los clásicos. ¿Cuál es el estilo arquitectónico que es característico del Renacimiento? El mundo romano y griego, y sobre todo volver a lo clásico de los romanos, ¿sí? Y aparece todo el mundo de las teorías arquitectónicas, y aparece todos los teóricos Bramante y todos los teóricos de la historia del Renacimiento, ¿sí? Pero resulta que hay una cosa muy curiosa. Atrás, en el gótico, hay más avances que en el Renacimiento. Y hay más complejidades. La arquitectura gótica es como la arquitectura actual. Una arquitectura que va hacia arriba, que va hacia los elementos tecnológicos, la eficiencia del manejo de la luz, las alturas, las complejidades de la construcción en altura, todas esas cosas. Y en el Renacimiento se pierde eso.
Entonces, ¿cómo aplican ustedes esto? Ahí están viendo ustedes, esa es una demostración de los cambios y las permanencias en todos los procesos históricos. Eso no solamente la contemporaneidad, eso es en todos los fenómenos culturales relacionados con en este caso, con la arquitectura. Pero eso sucede en otras áreas también. ¿Ok? O sea que no le estoy hablando paja, le estoy diciendo una cosa como son. No, ¿cómo que pasamos del gótico y al renacimiento, y el renacimiento fue un avance? No, mentira. El renacimiento fue un retraso a 1000 años atrás. Con decirles que el gótico es hoy. El problema del rascacielos, el problema del edificio de grandes proporciones, el edificio de grandes complejidades, igualito que en el gótico. El gótico fue más avanzado que el renacimiento. ¿Se dan cuenta de eso? Es que la misma esencia de la arquitectura lo dice. ¿Ok? Entonces, ese elemento, de una manera u otra, nos demuestra que la contemporaneidad, si bien establece una ruptura con el momento actual, esa ruptura no fue tan violenta. Algunos de los elementos de la modernidad entraron al mundo contemporáneo y hicieron un ajuste. Porque la tecnología, los grandes elementos en acero, las grandes construcciones en altura y todas estas cosas, esos grandes logros de finales del siglo XIX, todo el siglo XX, entraron al tiempo actual. Lo que pasa es que ahora ¿qué? Se digitaliza. Es la gran diferencia. Se puede manejar la complejidad mejor. Porque el recurso informático permite avanzar. Y ahí sí, ahí hay un avance en muchos aspectos y en otros no. Y hay como una especie de contradicción. Hay como una especie de contradicción. No, mi propio profesor habla de eso así. Entonces, ¿qué? Que cree que todo es, no sé, por capricho, no. Es que simplemente son los procesos adaptativos, los cambios que ocurren de un paso de un tiempo a otro. Pero son los mismos fenómenos. Lo que pasa es que el recurso ahora es mayor. La tecnología es la misma tecnología. A lo mejor una intencionalidad desde el punto de vista de la industrialización parecida. Pero ahora se maneja distinto. No se maneja con tanta frialdad, en forma deshumanizada, sino que ahora se entiende que todo lo que en contemporaneidad se hace va en función al ambiente y lo humano, y que pueda mantener la estructura de la Tierra. Ayer que fue Día de la Tierra, por cierto. Entonces se habla de la sostenibilidad que antes no se hablaba. Ahí está la gran diferencia. ¿Está? Bien. Esa es una clave. Cambio y permanencia. Pero ¿cómo? ¿Okay? En algunos casos retorno al pasado. ¿Por qué? Porque se olvidaron cosas y se están volviendo atrás y se renuevan. O cosas nuevas que se cambian porque se están haciendo mal. Hay una conciencia distinta. ¿Sí? ¿Están comprendiendo? Sí. Estoy dando un poquito lento para que darle tiempo a razonar. ¿Okay? Pero hay un momento que voy a acelerar. Así que entonces hay todos los elementos temporales y culturales que son importantes, que son dilemas que nosotros tenemos que aprender, que forman parte del inicio de este concepto y la evolución del concepto contemporáneo.
está diciendo. Bueno, no me queda nada. Aquí. ¿Sí? Sí. Entonces, en todo este elemento, el contexto importante de entenderlo está aquí, la clave, la cultura. Y en ellos todos los elementos que lo componen, ¿verdad? Un poco los aspectos, digámoslo así, de las estructuras políticas, religiosas, presiones formales de la gente, la economía, la ideología, la política, los sistemas y componentes sociales, los elementos, digamos así, desde el punto de vista del desarrollo científico, tecnológico, que hoy en día se habla. Antes se separaba la ciencia de la tecnología, ahora no. Ahora se llama tecnociencia. ¿Por qué? Porque hay un diálogo común. La ciencia construye el conocimiento, pero la tecnología da las herramientas para llevarla a la práctica, los conocimientos científicos, en producciones concretas. Y por eso la tecnología es lo que es el estudio del hacer de las cosas, las técnicas de hacer las cosas. Y la ciencia es el conocimiento que genera y explica la realidad, que da la esencia de la realidad de las cosas, y que si sabemos con ella podemos construir cosas. Entonces hoy en día, antes se separaba, ahora no. Ese es el gran cambio en la contemporaneidad. ¿Ok? Y así sucesivamente hay una cantidad de cosas, por ejemplo, que son importantísimas, ¿ok? Como esto que está acá. La verdad es que es horrible la letra, o sea, la resolución de esos proyectores es horrible. O sea, no lo ve aquí y ve la diferencia con respecto a lo que se ve hoy. ¿Ok? Entonces, ese elemento de la cultura quiero que esté claro en algo, porque siempre hay una confusión con ello, inclusive un vicio de años, que creen que la cultura es el cuadro, la pieza de arte, a lo mejor el canto o el baile, o la escultura que está allá en la entrada de la facultad, y eso nada más es arte, no. ¿Ok? Entonces, el arte tiene una dimensión muy amplia. Sobre todo, todas van hacia qué? A representar las cosas de la realidad sensible. ¿Estamos? Las sensibilidades humanas, de cómo se observan las cosas, de cómo se interpretan y cómo las quieres y qué sentido le quieres dar a comunicación a la gente para crear un impacto visual, un impacto emocional. Ese es el arte. Y la ciencia, ¿qué es? El elemento explicativo de la conformación de la realidad. Es la parte material, vamos a decirlo así. Entonces, la cultura es muy amplia. Es básicamente, y ahí sí tenemos que tener claro que el concepto de la cultura está relacionado a todos los haceres del hombre. Todos, saberes y haceres. Todos. Ingeniería, economía, arte, ciencia, tecnología, todos los haceres humanos que pueden existir. ¿Okay? Entonces, quítense eso de la cabeza, que eso es nada más el cuadrito que está puesto allá en el pasillo o la escultura, no sé. Es todo la representación del hacer humano y el pensar humano. O sea que la cultura es básicamente lo que nos representa como personas y ser humanos. En el individual y en colectivo, claro, ¿sí? Y representa un ambiente, como se vive, la forma de vivir. ¿Ok? Y entonces hay dos divisiones, dos elementos. ¿Ok? Uno es lo global, que está en, o sea, el cambio en el aspecto espacial, vamos a decirlo así.
Es desde lo global, todo lo que representa toda la esfera terrestre, ¿verdad? Interconectada, no aislada, porque esa es la gran diferencia. Aislada era en la modernidad, interconectada es en la contemporaneidad. ¿Estamos? Porque la localidad sí sigue siendo la localidad, es decir, lo más inmediato. Ese intercambio es lo que de una manera u otra nos crea los distintos ambientes culturales, los contextos culturales, en las distintas escalas, las distintas referencias. Aquí hay otro concepto, entonces, que yo creo que es muy propio de la arquitectura, pero también se aplica en otras esferas. De hecho, no crean que los políticos también lo aplican, los economistas y todas estas cosas. El aspecto de las escalas, que ya hablamos claramente en la primera clase, que no es la representación gráfica. Ojo, no es representación gráfica. O por lo menos no es el referente que se le quiere dar ahorita, ¿ok? Sino los elementos comparativos que nos dan idea del dimensional de un contexto. Tiene la diferencia, ¿no? O sea, porque la representación gráfica es clarita. O sea, es el valor numérico y proporcional de la representación de un objeto con la realidad. Pero esa es representación gráfica, escala gráfica. Pero la escala con lo que estoy refiriendo es cualitativa, tiene una cantidad de cosas que no son matemáticas. Son elementos valorativos que dependen de los contextos en el cual lo apliquemos, y eso es lo que nos da las distintas escalas de las cosas. Ese es un lenguaje nuevo quizás para ustedes, pero es una cosa que hoy en día se utiliza muchísimo. ¿Están? ¿Sí? ¿Han comprendido la diferencia? Bueno, ok, entonces vamos a ver que nosotros no nos podemos quedar en el mundo ese de la cultura. Nosotros tenemos como referente la cultura, pero a nosotros ¿qué nos interesa? Es la contemporaneidad en nuestras áreas. ¿Cuáles son? En arquitectura en la ciudad, contemporaneidad arquitectónica, contemporaneidad urbana. ¿Sí? Entonces ya va referido a algo, porque resulta que esto está metido en la propia cultura. O sea, son parte y componente de la cultura. Y cuando es así, ¿verdad? La cultura condiciona, ojo, condiciona la arquitectura en la ciudad, no al revés. Porque las representaciones arquitectónicas, las creaciones arquitectónicas son o nacen de las necesidades del contexto. ¿Están? Sí, ahí desde la inversión, desde las necesidades de la gente, desde las tecnologías que tenemos, la apropiación de las tecnologías, o sea, las posibilidades de la gente de participación, o sea, tantas cosas que pueden haber. Fíjate que ahorita lo estábamos diciendo como el caso que el chico lo dijo tan temprano, de todos estos arquitectos que están viniendo ahí. ¿Por qué están viniendo? Porque están viendo que es una oportunidad de entrar a esa parte, que a la finalmente condicionan los proyectos arquitectónicos, las propuestas arquitectónicas o urbanas, en simultáneo. ¿Sí? Por eso es que aquí, en la contemporaneidad, no se puede ver aislada la arquitectura. No, hay que verla en conexión con la ciudad. Como tampoco podemos ver la ciudad aislada de la arquitectura. Hay una simbiosis entre las dos. ¿Estamos? Y la esencia entonces de la arquitectura cambia en la contemporaneidad. ¿Por qué? Porque en la modernidad que se pensaba de la arquitectura, objetos utilitarios e industrializados. ¿Qué estamos pensando ahora de la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura entonces en la contemporaneidad? Un producto cultural, una de las necesidades, ¿verdad?
de la participación de lo humano y del contexto. Y esa es la diferencia, o sea, diferente a lo que ustedes vieron en la modernidad, porque la determinación tecnológica y mecánica en la modernidad era evidente, todo lo movía una máquina, y ese era uno de los principios, y aquí no es así. Eso fue dañino para la población, fue dañino para la cultura humana del momento, y por eso hay cambios, y esos cambios radicales, ¿hacia qué? A darle el verdadero valor a las cosas, al ambiente, al hombre mismo, sin negar la tecnología, sino que la tecnología se pone al servicio de la visión humana, en individual y en colectivo. ¿Estamos? Entonces, ahí va una cantidad de elementos que de una manera u otra forman parte entonces de algo que es muy específico de nosotros, de nuestra área de trabajo en la arquitectura de la ciudad, que es entenderlas como los sitios habitables, los hábitats. Ahora, quiero hacer una diferencia. Si bien el hábitat está referido a la convivencia en espacios geográficos de todas las especies y de los recursos que el ambiente permite para convivir, hay una diferencia cuando lo hacemos desde la arquitectura, desde la ciudad. También son hábitats, pero ya no son hábitats naturales, sino hábitats construidos. ¿Por qué? Porque hay la participación, la intervención y la transformación por la vía del ser humano, que ya son cosas artificiales. ¿Estamos? Y entonces ahí ya no se puede hablar de hábitats naturales. Si bien están colocadas en el contexto natural, ese contexto está modificado por el hombre, entonces ya se habla de construido. Entonces, todo elemento que permite la habitabilidad, como de hecho lo es la arquitectura, que está hecha ¿para qué? Para resguardar no solamente el cobijo, sino la seguridad e inclusive el bienestar general del ser humano en sus núcleos formativos, o sea, en sus núcleos básicos, como es la familia, ¿okay? Que es la célula fundamental de la sociedad, sino también en visión del colectivo. Entonces, cuando vamos incluyendo, ya estamos entrando a otro nivel, ya estamos entrando a lo colectivo, que es cantidades de gente, sociedades enteras. Y estamos entrando entonces cómo le damos cobijo a toda esa gente. Y ahí entra el problema de la ciudad. Ahí hay un cambio de escala, obvio. Porque incluye la arquitectura, distintas arquitecturas como de elementos que son comunes, compartidos en todos esos colectivos, ¿verdad? Que permiten la fluidez de todos esos sistemas. Entonces, eso es la ciudad, pero metido en dónde? En un espacio geográfico y ambiental. Entonces, ahí está el cambio de lo que es el sentido de la ciudad, que es un sentido bastante más alto. Es un espacio construido igualito, pero es una visión masiva, de masividad, que incluye la arquitectura, pero también conexión con la realidad ambiental, con las realidades económicas de un lugar, las potencialidades de un lugar. Y así es que nace justamente el urbanismo, de comprender todas esas dinámicas en ese nivel. Pero no se queda ahí. Porque cuando vemos el conglomerado de ciudades, hay un problema mayor y otra escala distinta, que es el territorio, que no es entonces la aglomeración de las ciudades y los sistemas que estamos, que la otra escala que sí existe. Y hay otro problema.
que también es un espacio. Cuando hay parte de las intervenciones que se van a hacer en los espacios que implica el manejo de todo lo que es el intersticio natural, o sea, todo lo que son los elementos contextuales de la ciudad, o inclusive de la propia arquitectura, que puede estar en esa conexión dependiendo del tamaño, de la complejidad del elemento arquitectónico. Y vamos a ver que inclusive más adelante se habla inclusive en la contemporaneidad de arquitectura urbana. Hay un concepto que nace sobre eso, la contemporaneidad. Hay una necesidad, otra necesidad también, que es la preservación de los ambientes naturales. Uno, que sería conservarlos en su estructura natural, y otros transformados por el hombre. Y ahí es donde nace el paisaje natural, la diferencia con el paisaje antropizado, o el paisaje que es el que hacen los paisajistas, ¿correcto? Que es otro elemento del espacio. Y por eso todos ellos son parte del sistema que llamamos sistemas habitables. ¿Ok? O hábitat construido, igual. O sea, más o menos pueden ser equivalentes, la misma palabra. ¿Ok? Entonces, esa concepción que yo les estoy dando es un cambio que compone el concepto de la contemporaneidad. ¿Ok? Esos cambios de contexto, estas interconexiones, esta conectividad, esta interrelación, ¿ok?, que existen entre esos sistemas. Ese es el que nos interesa ahorita, porque nosotros no vamos a ver la contemporaneidad desde la política, o desde la economía, o desde la literatura, o desde el arte. Vamos a ver los pedacitos de cada uno que nos interesan a nosotros aquí. ¿Estamos? Porque ahí salen otros conceptos más. Cuando vamos a ver esas complejidades aparecen otras cosas. Y por ejemplo se habla de arte urbano o integración de las artes, que eso ya en la modernidad existía, pero aquí viene con otra cosa. Se incorpora el edificio con otros recursos. Fíjense como parece mentira, estamos interdependiendo de otras cosas. O sea, la arquitectura depende de otros conceptos que son paralelos, que andan allí conformando la cultura. ¿Se están dando cuenta de cómo no podemos aislarlo de la cultura? Porque lo absorbe todo, lo come, lo mete, o sea, lo inserta, es producto de. Por eso que se llama que la cultura es el elemento determinante de todas esas cosas. Que los arquitectos, lo que es que nos venimos desde el mundo de la cultura con esa interdisciplinaridad y lo traemos a la disciplina de cada una de nuestras áreas. Del arquitecto para arquitectura, el urbanista para parte urbana y así sucesivamente en todos estos sitios. ¿Estamos? O sea, por lo menos desde la inquietud espacial, ¿okay? Porque hay otras cosas, y hay estructuras humanas y una cantidad de cosas que el arquitecto, sin ser sociólogo, sin ser psiquiatra, sin ser médico, sin ser lo que sea, el arquitecto tiene que conocerla. Porque de él parten elementos clave para la concepción de la cuestión arquitectónica, para la concepción del elemento urbano y todas las demás relaciones que existen. Yo sé que, por ejemplo, nosotros nunca nos vamos a meter en la parte territorial, por ejemplo, salvo que sea para cosas muy puntuales, porque puede suceder. Porque ¿quién se mete en la parte territorial? Los geógrafos, los políticos, los planificadores urbanos, los planificadores territoriales. Esos son ámbitos profesionales, que de una manera u otra abren conceptos que son importantes. ¿Está? De pronto ustedes están bonita mareados. ¿No están mareados? Sí, están mareados. Sí. Pero es que es así,
es como una central telefónica, o sea, vamos conectando, con tantas las conexiones que dicen, ay, ¿dónde estoy? Pero ¿cómo? Porque tienen que tener un punto de referencia. Y a veces son cosas genéricas. Eso lo saben cuando les toque el caso que vayan a hacer. Ahí sí lo van a entender, pero sí tiene que estar clarito. Porque eso depende de las escalas, depende de los problemas que tengamos que tocar como proyectistas, porque eso depende del ejercicio. Pero como concepto, nosotros tenemos que tenerlo. ¿Sí? Hasta yo mismo me mareo, no crees que somos de radio. O sea, es que es así, porque son tantas cosas. Pero si por alguna razón rompemos ese vínculo, pudiéramos tener un problema. Porque algo, por algún lado flaco se va a ir la cosa y se va a descoser todo el concepto arquitectónico que ustedes van a tener. Y ahí nos van a caer ustedes a piña cuando les toque la tesis. Cuidado, advertencia. Porque hay jurados que son terribles. Y por algún elemento de falla de esa, te empiezan a descoser, y te destruyen el proyecto. Se lo digo de una vez. ¿Estamos? Sí. O sea que no es por gusto, no es por pajearlo, como dicen por ahí. No, es por advertir. O sea que no crean que no, hay muchas cosas que no. Allá la pereza mentalidad de que van a hacer. Se van a tener que desperezar, perdón. Okay. Y hay elementos que son fundamentales para que esto humanamente sea viable. Y nosotros tenemos que conocer no solamente el arquitecto en sí como ente, sino también el arquitecto cuando trabaja con otros seres humanos, usuarios, empresarios, inversionistas, políticos y todas estas cosas, conocer elementos humanos. Por eso es que usted me gustó, para conocer el contexto de las acciones humanas, que ya lo vamos a ver por aquí, ¿ok? Lo que son todas las acciones humanas, que son, bueno, lo vamos a ver en la próxima clase. Pero aquí es muy importante entonces entender esto. Yo creo que de esto ya yo le hablé algo en la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que, y por qué lo dije, por qué lo decía? Porque es que el arquitecto, desgraciadamente no, obligatoriamente, tiene que tener conocimiento del ser humano. Y no porque es un ser humano. Ustedes son seres humanos, no van a decir que ustedes son unos androides por aquí. Y ustedes no me lo dicen para saber si hay un androide por ahí. ¿Ok? Entonces, primero por conocerse, autoconocerse. Como lo hacía Descartes, pienso luego existo. Bueno, perdón. En este caso es pienso porque soy arquitecto. Y eso da sentido a lo que hago. ¿Verdad? Entonces, pero también tenemos que entender lo que necesita y lo que piensa y cómo es el usuario. Entonces tienen que saber en la esencia humana de la estructura humana. Y tienen que saber que hay tres elementos fundamentales que determinan muchas cosas. Determinan tanto la forma de pensamiento, las lógicas de pensamiento, la construcción del pensamiento, los aspectos sensibles del aspecto humano y todas las actividades que conectan toda esa realidad. O sea que hay una parte neural que está en el cerebro que está coordinando eso. Yo no les estoy pidiendo con eso que ustedes se metan a psiquiatras, ni psicólogos, ni nada de eso, pero sí hay que saber algo. De psiquiatría no tanto, porque ustedes no van a ver gente con trastorno, ni comportamiento, ni nada de esas cosas. A menos que me digan que van a diseñar un psiquiátrico. Y quién sabe si hay exigencias médicas para eso. ¿Estamos?
pero sí es que se debe. Porque esa es parte de todas las actividades humanas, de todos los componentes de lo humano, que está el cuerpo, la mente, que es lo que está aquí, el cerebro, esta cosa que está aquí, que es la computadora que regula todo, y el espíritu, usted no lo ve, pero es lo que anima lo físico y le da contenido a lo físico, porque si no ustedes serían como cualquier cosa, ¿verdad? Y hay un contenido más, que es el espíritu. Esas tres cosas. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas que son importantes que el arquitecto lo sepa en el proceso del proyecto, en alguna de las partes de los procesos, ¿verdad? Tanto de construir conceptos, construir teorías, construir los conceptos para después proyectar y a su vez prever el impacto de todo eso que va a hacer, que es la puesta en marcha de los productos arquitectónicos o urbanos. Y eso lo tienen que conocer. Inclusive, cuando construimos el concepto contemporáneo, ¿verdad? Vamos a ver que existen distintas formas de que se representa ese concepto contemporáneo, a través de la participación, a través de la humanización, de los aspectos fenomenológicos, efectos y cantidad de cosas que son necesarias que el arquitecto maneje, porque provienen del entender esto. Y no solamente eso, sino también de todo lo... bueno, por supuesto, hay una cantidad de cosas fenomenológicas que vienen por a través del manejo de los canales sensibles del ser humano, vista, oído, olfato, tal. Yo no voy a decirte que van a diseñar pensando en ponerle la lengua a una pared, porque eso es una cosa ridícula. Pero la integración de muchas de esas cosas son parte del efecto. Y se lo voy a poner un ejemplo muy sencillo, que me trae mucho agrado, porque justamente corresponde más o menos a un tiempo como este. Cuando yo estaba viviendo en España, inclusive desde el primer momento que estuve estudiando allá, el primer mes, prácticamente 2 semanas, un día, yo la primera vez llegué en un verano, pero a mí me tocaron momentos que son tan agradables como este, que es la primavera. Y ahí es donde ven ustedes el efecto, en un tiempo como ese, de todos esos elementos sensoriales. No por lo romántico, no es por eso, sino que se producen una cantidad de cosas que son impresiones importantísimas en la concepción de la ciudad. Por ejemplo, la primavera en Sevilla o en cualquier ciudad europea, cosa maravillosa. Ustedes hablan, inclusive del primer momento, abren una ventana y el olor, la sal, el color, el clima, una cantidad de cosas, pero que de dónde provienen de eso, de la ambientación urbana, del paisaje urbano. Y un paisajista, un arquitecto, un urbanista tiene que tener esa sensibilidad para crear espacios agradables. No sean insensibles, caray. Eso no es ser ridículo, por si acaso. Eso es ser humano. Inclusive eso es parte de una marca de ciudad. Ustedes no saben que en las ciudades andaluzas, por ejemplo, o Sevilla, Córdoba, tal, uno de los símbolos fundamentales es el olor a naranja. Yo entraba y salía por las calles y era el olor a azahar y a naranja. Eso es característico de la ciudad. Eso es un sello. Eso es un sello de la ciudad. ¿Pero por qué? Porque un paisajista, un ayuntamiento ha hecho hincapié en algo característico y caracterizador de los espacios de la ciudad de Sevilla. Lo digo porque lo que viví. Y así sucede en muchas partes del mundo. En Washington,
en Japón, los rodeos de las cerezas, o qué sé yo, los grandes sitios de agua con grandes barreras de cerezales y cosas y tal. Eso es parte de la visión sensible. Eso es parte del proyectar. Así que no me vengan con cuentos. Ay, qué ridículo. Ay, qué curso. No, ningún curso. Eso es calidad de vida. ¿Estamos? Así que no me vengan con eso. Ay, sí, que no. No, a mí lo que me interesa es salir con 4 rayas y se acabó. Bueno, sí, ustedes. Yo quiero que la gente, lo que yo haga, la gente viole, ¿sí? Y tener un impacto sobre eso positivo. Y por eso es que es importante esto. ¿Estamos? Y eso es parte de las cosas que la contemporaneidad rescata. Desde las teorías, desde los métodos, desde las prácticas intelectuales, desde lo que debe ser y desde los contextos del contemporáneo y las distintas escalas en las cuales se representa. ¿Estamos? Y obviamente hay otros elementos que nos interesan a nosotros más, o sea, es una metodología porque eso es importante, o sea, dependiendo de los casos, de las intervenciones arquitectónicas, urbanas, o lo que sea, ¿verdad? No todo es nuevo, o sea, hay dos alternativas. O creamos algo nuevo o creamos sobre cosas que existen. Esas son las dos posibilidades que el arquitecto tiene. Estamos. Y cuando estamos, que es un compromiso muy grande, cuando estamos con algo que preexiste, hay una responsabilidad. Y hay que hacer unos estudios de valoración de eso. ¿Para qué? Para conectar lo viejo, lo tradicional, lo que ha creado una memoria y una identidad en un lugar, para conectarlo con lo nuevo y hacer que las dos cosas convivan. ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos que conocer también que hay entonces una forma de conceptualización contemporánea sobre esa visión de la historia. Y vamos a ver que tiene que ver con la memoria y los lugares en general. Pero hay una cantidad de elementos metodológicos, ¿verdad?, dentro de ese proceso que nos obligan a nosotros a conocer esa visión, conocer cómo se puede concebir cada uno de ellos. El sentido de la historia, por ejemplo. Cuando nosotros vemos qué es la historia, ¿qué es la historia para ustedes? Lo que ha pasado en el mundo. Sí, la historia de Los sucesos, sí. Una sucesión de hechos. La ciencia que estudia los sucesos. Sí, de hecho una ciencia social, ¿sí? Y estudia a través de qué? El tiempo. Sí, por el tiempo, De sobre la hechos. base de hechos, ¿verdad? Y a través de qué? ¿Cuál es la fuente de esa información? Documentos, testimonios, orales o escritos. Y hay una parte que la historia no la puede tocar, porque escapa de su ámbito, que es cuando desenterramos de los lugares las evidencias culturales. Eso es la arqueología. Y hay una cosa muy curiosa. La arqueología tiene conexión directa con la arquitectura. Directa, totalmente. La arquitectura es para crear. La arqueología, inclusive fíjate que tienen hasta unos términos muy similares. Arqueo, tienen algo muy similar, porque se refieren a las evidencias espaciales. Pero una es creándolas y la arqueología es desenterrándolas, descubriéndolas, al revés. ¿Ok? O sea, la arquitectura ya existía, lo que es que la vas a develar y dar a conocer.
para entenderla y ver el sentido que tiene. ¿Ven? Esa conexión es importante. Y eso es lo que determina una área muy importante dentro de la contemporaneidad, que es la conservación del patrimonio. Es una de las especialidades también. Y entonces, ahí se construye también una cosa, y yo no es porque sea especialista de eso, sino que es que simplemente hoy en día en la contemporaneidad es un elemento importante. No son las puras innovaciones, y inclusive eso es lo que le da la esencia contemporánea a lo que estamos viendo, porque en la modernidad que se hacía, tabula rasa, acabar con lo viejo, colocar lo nuevo. Muy fácil, pues. Esa es la solución moderna, pero la contemporánea no es así, es más responsable. Porque detrás de ello hay un proceso de memoria e identidad que ya lo vamos a revisar más. ¿Ok? Entonces, fíjense todo lo que necesitas para comprender un concepto contemporáneo, empezarlo a comprender. Y eso de una manera u otra, con todo lo que les estoy diciendo, nos crea este dilema. Porque a veces son como hermanitos, ¿no? Están peleados y al mismo tiempo están conectados. Pero es así. ¿Sí? Son tiempos hermanos. Y mucho de lo que tenemos en la contemporaneidad es muy parecido a la modernidad. Lo que pasa es que cambia el contexto, cambia la responsabilidad, las interpretaciones y todas estas cosas. ¿Sí? Ok, vamos a hacer. Entonces, es muy importante esto que les estaba diciendo la historia, porque entonces, como decía el compañero, es una ciencia, sí, es una ciencia social que estudia los tiempos, los hechos del pasado, ¿okay? A través de las evidencias documentales, orales y escritas. Pero hay una parte muy importante, y eso tiene mucho con el trabajo práctico que vamos a hacer. Y pongan atención a esto. Hay una parte que la historia escapa de eso, que es también importante, y diría que es más importante aún, que es interpretar esos hechos. Y esas interpretaciones no necesariamente son para develar hechos, sino para interpretar hechos, y hay una parte crítica dentro de ellos. Y eso obliga a textualizar, expresar a través de las interpretaciones, a través del modo escrito, e intentar establecer las distintas categorías, los distintos momentos a través de algunos elementos que explican la serie de cambios que se están dando en el tiempo. Eso se llama historiografía. No es historia, es una ciencia hermana de la historia, es otra ciencia humana. ¿Okay? Que son todos aquellos que empiezan a estudiar periodos, empiezan a interpretar hechos del pasado a través de cuestiones, convenciones políticas o interpretaciones ideológicas, y empiezan a meter todo ese mundo de cosas. Pues el trabajo práctico va a ser así. Según las evidencias que ustedes se consiguen, que van a interpretar porque esos hechos de la arquitectura o esos hechos de la ciudad se vienen dando y que pertenecen a o es producto de un momento. Y ustedes van a caracterizar todo eso y van a ver el contexto cómo es. Ese contexto también son los momentos, los periodos, o que son una secuencia rápida de varios periodos de cosas. Están dentro del estudio de la realidad. Un hecho, un edificio, una ciudad, lo que sea. Pongan atención a esto porque esa es la esencia del trabajo. ¿Están? Y entonces eso nos dice a nosotros también cómo abordar la contemporaneidad desde esta visión. Y oiga, una herramienta, no es la única, pero una que es muy importante. ¿Ok? Porque justamente estamos estudiando las estructuras temporales.
Hablar de contemporaneidad en la década del 60 no es igual a contemporaneidad ahorita en el 2026. Porque hay un cambio temporal, un contexto cultural distinto, una estructura distinta. ¿Estamos? Y entonces, obviamente, hay una cantidad de cosas que ya son, vamos a decirlo así, características de cada momento. O sea, por ejemplo, los sistemas de comunicación en una cultura es muy importante. Hoy en día ni se diga. Cambiar de una visión unidimensional que tenía la modernidad a través de los sistemas de esa época. ¿Y cuáles eran? Radio, cine, televisión. ¿No? ¿Cómo era? Unidimensional, desde los centros de transmisión al espectador. Y no, de aquí para acá, nada. Radio igual. El locutor que habla para el público y de aquí para acá, nada. Y el cine ni se diga. Es una proyección de una cantidad de imágenes, los ve y se acaba. Cuando aparece la televisión, pareciera como que se empieza a romper un poquito eso, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la televisión, si bien reporta las cosas de la realidad un poco más rápido, ¿verdad? En esa época, estoy hablando de la década de los 50, era en este sentido nada más, desde la planta de televisión hacia el público espectador. ¿Cómo es ahora? Interactivo. Ah, que por Twitter el chico tal desde el barrio, no sé qué cosa, el locutor empieza. Nos está dando un saludo en este momento, hoy a las 8, tal. Interactividad. Ahí es donde empieza a cambiar la cosa. Cuando comienza la interactividad. O sea, ida y venida. Ahí comienza un fenómeno distinto de comunicación. Y la sociedad, el concepto contemporáneo entonces de la comunicación es distinto, la realidad y la dinámica social es distinta, la fluidez de la información es distinta, la inmediatez es distinta. Ahí cambia la cosa. Ah, porque hay un cambio tecnológico, ¿cierto? Claro que sí. Por aquí estaba en el esquema, usted lo puede ver en el teléfono, si no lo pueden ver bien, lo pueden ver en el teléfono, que ya está puesto ahí. ¿Ok? Obvio. Estamos hablando de una tecnología primitiva y ahora estamos hablando de una tecnología interactiva. Un teléfono es totalmente interactivo. Un celular. ¿Existía el teléfono hace 40 años atrás? No. Cuando yo estudié arquitectura, no existía el celular. ¿Qué va a decir? Estábamos en teléfono normal. ¿Cuándo viene a existir? ¿Cuándo empecé yo por primera vez a usar un celular? En el 2001, cuando yo estaba en España. Por decirle eso. Celular. ¿Ok? No estoy hablando de teléfono normal, porque yo no soy tan viejo. ¿Ok? Por si acaso. Entonces los celulares son más recientes. Sobre todo en esa época estaba muy de moda el BlackBerry. Era el primerito que hizo el proceso de interactividad. Y después vinieron los Android. Y después vino el iPhone. Y están los tablets ahora, las computadoras ahora, portátiles, ahí donde vienen las modificaciones. Y ahí donde vino el cambio de situación. No es lo mismo hablar en la década de los 60 cuando todavía no existían esas cosas que ahora en el 2026, por Dios. ¿No? O sea, en esencia hay cosas comunes, pero hay diferencias de cómo operaba que como operaba en esa época. ¿Estamos? ¿Qué hora es, por cierto? 10 y 11. ¿Ah? 10 y 11. 10 y 11. Bueno, eran hasta las 10, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, hay una cantidad de elementos
aquí, sobre todo esto que está por ahí, que son cualidades muy específicas ya de la contemporaneidad, que son, vamos a decirlo así, el manejo de la información, el cúmulo de información. Hoy en día se maneja lo que se llama Big Data, que son sistemas de información que alojan información vital de la humanidad y que son elementos que sirven para establecer distintas estrategias en distintas situaciones de la cultura humana, sobre todo en el marketing, en el manejo de deseos de la gente, preferencias, manejo del mercado, todo este tipo de cosas. Pero también se maneja a otros niveles, inclusive algunos muy feos. Inclusive, y hoy en día lo estamos viviendo. Este año lo estamos viviendo. En materia de defensa, en materia de seguridad, en materia de guerra y todas estas cosas. Estamos metidos en ese mundo de Big Data y ahora peor, porque hay una cosa que lo está habilitando más rápido, que es la inteligencia artificial. ¿Y todo eso son qué? Modificaciones tecnológicas, comunicacionales. Todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, aquí ya el tiempo contemporáneo es más acelerado, pues hay dinámicas de permanencia y cambios más rápidas, o sea, hay unas caracterizaciones de complejidad mucho mayores, porque hay una cantidad de cosas que a la final de cuentas son reflejos de qué, y ahí está la palabra clave de una crisis. Este dilema, modernidad, contemporaneidad, proviene de una crisis. Del momento en que se rompe la visión de la modernidad y comienza la contemporaneidad con unos cambios. La crisis implica cambios. ¿Ok? Y a veces hasta muy acelerados y a veces muy intensos. Igual que lo que está sucediendo ahorita. Las crisis de ahora son peores que aquellas. Peores, porque ya van a implicar la existencia humana. Nosotros estamos a minutos y Dios no quiera que puede que la humanidad desaparezca. Yo no quiero ser un mal agorero, pero cualquier imprudencia, cualquier locura no va a ser. Potencialmente está demostrado. Y precisamente el tiempo contemporáneo comienza ahí. ¿Saben con qué? Con la bomba de Hiroshima, Nagasaki, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. El poder destructor de la tecnología, que es terrible. Y ahora está definido hasta 15 o 20 veces más que eso. Porque aquello fue cuando comenzó. Imagínense ustedes, ahora está avanzado. El poder destructor es casi 20 o 15 o 20 veces más que esa. Así que ustedes no son culpables, yo tampoco, pero los políticos y los intereses pueden tratar cualquier locura. Pero es justamente eso, entender que la contemporaneidad es un proceso de cambio rápido, y lo ven por todas las esferas que hemos mencionado. ¿Okay? No hemos terminado, simplemente dejo hasta aquí, porque en la próxima clase ya vamos a ver algo que es más específico de esa contemporaneidad dentro de lo que es la arquitectura. ¿Okay? O sea, ya, este es el contexto general de todo esto. En el trabajo práctico número 1, que ya el próximo se lo voy a poner, ustedes van a elaborar en la medida que vayan investigando y vayan haciendo las lecturas, que ya se las puse, hay dos lecturas. Una es la de José María Montaner, Arquitectura y Crítica. Ya yo les voy a indicar cuáles son los capítulos específicos, porque son precisamente toca el problema de la crítica y el origen de la crítica, las metodologías de la crítica. ¿Okay? Y el otro es el caso de Arquitectura y Ciudad de Lidia Sáenz. En el caso de ella, aunque es un libro que ya tiene sus años,
todavía sigue siendo muy importante para entender este dilema y entender que hay unas cosas muy extrañas. Que si bien hay la modernidad en términos generales, tal como la conocíamos, terminó, al mismo tiempo continúa. Lo que hablábamos hace un rato, procesos de permanencias y cambios. Hay unas cosas modernas permanecen con modificación y hay otras cosas que cambiaron radicalmente. Sobre todo las dinámicas contemporáneas son distintas. Y las tecnologías, como impactan, son distintas de lo que veníamos hablando ahora. ¿Estamos? Entonces, uno es que Miriam Salas nos va a hablar de ese ambiente, cuáles son, y va a hablar de una cosa muy importante, que son las corrientes que venidas desde la modernidad, originadas desde la modernidad, desde la crisis moderna, conforman el ambiente contemporáneo. Y sobre todo, cómo hay formas de actuar dentro de esa visión de la contemporánea, los distintos posicionamientos. Entonces, básicamente, eso va a ser una cosa que ya, desde hoy, ya tienen que empezar a leer. Yo no he asignado todavía el trabajo, pero ya lo voy a hacer pronto. Para que entonces, a través de esa lectura y una cantidad de cosas que ya vamos a ir hablando, van ustedes ir hablando más de ese trabajo. Y una de las partes iniciales de ese trabajo práctico es que armen ustedes mismos esto, pero ojo, sin copiarse esto. El que yo vea que se copia está mal. Se lo van a armar ustedes como ustedes quieran, con su propio criterio. Yo no les voy a imponer nada. Es libertad, pero eso sí, con lógica. Dime. O sea, podemos usar eso, pero no exactamente Claro, así. como una referencia, como es todo en la vida. Que ustedes leen un libro, pero si se lo van a comer igual, se lo van a comer igual. No, es pensar como ustedes creen que debe ser. También, ¿no? Profe, ¿para cuándo sería eso? No, ya yo les dije que ya esta semana